a todos los hermanos que están del otro lado. Estamos en vivo en FM 94.1, La Predicadora, en el programa Vasos de Misericordia. Y como todos los días viernes, traigo para compartir con todos los que están del otro lado, con toda la audiencia, la palabra del Señor, la palabra que edifica. Y vamos a comenzar rápidamente en esta tarde. Vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo de Dios esté ministrando el mensaje de este día. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias, Señor, por permitirme llegar en este lugar. Te pido que todo lo que sea compartido en esta tarde sea de bendición para todos los que están del otro lado. Señor, te doy la gloria y la honra, Señor, porque un día más me permite, Señor, llegar hasta aquí. Padre, bendice esta palabra, Señor, y que toque los corazones, Padre, que despierte a todos los que están dormidos, Padre, y que tomemos conciencia, Señor, de lo que es estar en tus caminos, de cómo nos tenemos que manejar en tu presencia, Padre. Te doy las gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le damos las buenas tardes a Mauro, que está del otro lado, el operador, que nos va a estar diciendo los números a los cuales se pueden estar comunicando ustedes. A ver los números. Amén. Dios te bendiga, Miriam. Dios te bendiga a vos, hermano y hermana, que estás escuchando la sintonía. Y te invitamos a que te comuniques en esta tarde, en este día que nos regala el Señor, al 60 71 38 45. Ese es el número fijo de aquí de la radio, en la cual te puedo atender para tomar tu pedido de oración, o si quieres compartir palabra del Señor, o tenés la línea de WhatsApp, que es el 11 60 39 33 75. Esa es la línea de WhatsApp. Bueno, muy bien, ahí están dichos los números, ya te puedes estar comunicando, y vamos a la primera alabanza del día de hoy. Bueno, seguimos con el programa en esta tarde, y bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Vamos a comenzar en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 11. Santiago, capítulo 5, versículo 11 dice: He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Siguiendo con el tema del sufrimiento que comenzamos la semana pasada, hoy vamos a seguir un poco confirmando a través de la palabra el tema, con el libro de Job. Y hablamos dice la paciencia. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. El libro de Job no solamente nos muestra lecciones importantes, sino que nos muestra la actitud de la gente ante el sufrimiento, propio o ajeno. ¿Cómo es la reacción de las personas ante el sufrimiento cuando ven a una persona que está pasando? Entonces el libro de Job es uno de esos libros que nos revelan en la Biblia el corazón humano. ¿Cómo es el corazón quizás de aquellos que nosotros tenemos en alta estima? ¿Cómo es el corazón de los familiares, de allegados, de conocidos ante el sufrimiento, ante lo que nosotros pasamos? O de aquel hermano o de aquel amigo que nosotros tenemos en alta estima. ¿Cuál es la reacción? ¿Hay un consejo, una palabra de ánimo? ¿O quizás nos juzgan o critican, digamos, a escondidas, ¿no? Critican a ocultas lo que piensan respecto a lo que uno está pasando. Entonces el libro de Job nos dice más o menos cuál es la reacción del corazón humano ante el sufrimiento, propio o ajeno. Entonces vemos que Job es presentado en la Biblia como una persona noble, con el más elevado carácter moral. Sin embargo, Dios sometió a prueba a Job. ¿Para qué? Para revelarle la profundidad de su interior, algunas cosas ocultas del corazón, y que solo salen afuera a través de las pruebas. Hay cosas que el hombre, que nosotros como personas tenemos ocultas, y que solamente salen afuera a través de la dificultad, a través de la aflicción y de las luchas. Si no, no salen, están ahí incluso
nosotros estamos en total desconocimiento de que hay eso en nuestro corazón, pero el Señor, como lo conoce todo, como lo sabe todo, va a permitir que ciertas circunstancias lleguen a nuestra vida para que, como dijimos la semana pasada, es para santificarnos, para hacernos más conforme a la imagen de su Hijo. ¿Por qué entonces el Salmo, si no dice, el Salmo 19, versículo 12 dice: ¿quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Nosotros cuando generalmente no queremos admitir un error, el corazón que hace justificarse. ¿Qué hace la persona? Cuando le cuesta admitir sus errores se justifica: yo hice esto por esto. Obviamente que nosotros para arrepentirnos necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Para perdonar necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Nada nace del corazón humano. Para todo necesitamos del poder del Espíritu Santo. Pero dice el Salmo: ¿quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de lo que me son ocultos, de lo que yo no conozco. Incluso a veces nosotros mismos no nos conocemos. Pero el Señor lo conoce todo. El Señor sabe, tiene contado hasta el último pelo de nuestro cabello. O sea que Él sabe todo acerca de nosotros. No hay nada que a Él se le escape. Entonces, en tiempo de prueba es cuando salen a flote lo que hay en el corazón. El Señor va a permitir ese tiempo de prueba para que salga a aflorar lo que verdaderamente hay en nuestro interior. Hay muchos de nosotros que necesitan una limpieza interior, sanidad interior y a su vez limpieza, sacar. Porque por lo general solemos ocultar lo que hay en nuestra alma. No queremos que se descubra lo que hay en nuestro corazón y nos justificamos. Ese es el corazón del hombre. Yo hago esto, hice esto por esto. Me pareció que era lo correcto. ¿Cómo hizo, lo vemos en la Biblia, el rey Saúl? Cuando desobedeció a Dios trató de justificar, no dijo yo estuve mal, no, trató de justificar, lo hice porque se tardaba en llegar el profeta y venía el enemigo y bueno, lo hice, me pareció apropiado hacerlo. Ese es el corazón del hombre, siempre justificar y no sacar a luz lo que hay en su corazón. Job 31, versículo 33, he intentado ocultar mis pecados como hacen otros, escondiendo mi culpa en el corazón. Esto hace Job a manera de pregunta. ¿He intentado ocultar mis pecados como hacen otros, escondiendo mi culpa en el corazón? Eso mismo se preguntaba Job a fin de tratar de encontrar una respuesta al sufrimiento que tenía él. ¿Acaso yo he ocultado mis pecados, escondiendo mi culpa en el corazón? ¿Por qué estoy pasando mal? Porque por lo general eso es lo que hacemos todos, ocultar. Entonces el Señor tiene que venir con una situación, ¿para qué? Para llevarnos a un nivel más con Él, porque nosotros queremos crecer con el Señor. Entonces el Señor va a permitir ciertas circunstancias para que nosotros lleguemos a la imagen. Dijimos la semana pasada que tenemos que llegar a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito sublime, el propósito, la prioridad de Dios. Pero Dios es soberano y hace como Él quiere. Nadie le puede decir a Dios el porqué de nada. Sí le podemos preguntar el para qué, pero Él es el soberano. Cuando Él quiere nos pone a prueba porque de Él son los tiempos, de Él son los propósitos y de Él es su voluntad. Él sabe por qué lo permite. Pero lo que nosotros tenemos que tener en claro es que nada en Dios es al azar. Nada en Dios es al azar. Todo tiene una razón de ser, un significado, un propósito. El hombre es el que se enreda en laberintos de razonamientos y siempre termina sin tener una respuesta. Pero Dios tiene un propósito, hay un significado detrás de todo eso que nosotros pasamos, hay una razón de ser, un significado. Todo ayuda para bien para aquellos que están en los caminos del Señor, conforme a sus propósitos son llamados. O sea, todo ayuda para bien a los que conforme a sus propósitos son llamados. O sea, todo es
por algo que el Señor permite. Siempre nos va a dejar una enseñanza. El Señor a nadie va a dejar sin respuesta. Siempre se va a revelar en la vida de la persona y le va a mostrar. Pero nosotros tenemos que tener esa comunión íntima con el Señor y preguntarle, ¿por qué esto? ¿Para qué? ¿Para qué estoy pasando por esto? Lo cierto es que Job, volviendo al libro de Job, la estaba pasando mal. Y aparecen en escena distintas personas. Y no son personas cualquiera. Eran personas con diferente trasfondo de carácter, diferente trasfondo social, pero en fin eran diferentes personas. Lo que remarca el libro de Job es que estos no eran cualquier desconocido. Eran gente que le conocía bien a Job, eran amigos y amigos de años. No era cualquier persona que le daba consejo, no eran amigos de él. Amigos que le conocían bien, o sea, la Biblia está hablando de gente allegada. No era gente que se le apareció al azar, eran allegados, conocidos, amigos, que compartían confidencias, que tenían trato con el que lo conocían a él. Eso marca el libro de Job, que se le aparecieron en escena a sus amigos cuando él estaba pasando que lo había perdido todo. Y cada uno de ellos tenía un concepto, una idea de Dios diferente. Cada uno de los amigos de Job tenía un concepto de Dios. ¿Y qué queremos decir con idea? Muchos de nosotros tenemos un entendimiento acerca de cómo lo vemos a Dios. Cada uno de nosotros tiene una perspectiva de cómo lo ve a Dios. ¿Cómo lo ves vos a Dios? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es el entendimiento que tenés de Dios? ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque de acuerdo al entendimiento que yo tenga de Dios va a ser mi comunión con Dios. Si el entendimiento que yo tengo acerca de Dios no es el correcto, la comunión que yo entable con Dios no va a ser la adecuada. Por eso es muy importante ver de qué entendimiento nosotros tenemos de nuestro Padre Celestial, como sus hijos amados. ¿Qué entendimiento tenemos? Nosotros sabemos que uno de los objetivos del Señor es que lleguemos al entendimiento, al conocimiento de Dios. Y bueno, acá vamos a ver justamente cómo los amigos de Dios tenían cada uno una idea diferente acerca de Dios. Un concepto de Dios diferente, un entendimiento de cómo obra Dios diferente. Cada uno tenía su apreciación acerca de Dios. El primero que aparece en escena es Elifaz. Vamos a ir a Job, capítulo 4, versículos 7 al 9. Job, capítulo 4, del 7 al 9. Y vemos qué es lo que primero le dice a modo de consejo, porque palabras de ánimo no lo son. ¿Qué le dice a su amigo? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan, perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Acá estamos viendo, y llevándolo un poco al lenguaje actual, a un amigo que representa a ese amigo que señala y da la espalda. A ese amigo que enmarca el error y da la espalda. A ese amigo que te dice que mal, el que anda mal va a acabar mal, quien hace lo malo sufre, quien hace las paga. Entonces representa esa clase de amigos que señala y vuelve la espalda, no ayuda, no ofrece una ayuda. Si estás pasando por esto es porque algo malo habrás hecho. El típico religioso que ve en todo lo que ve a su alrededor que por algo pasó. Si está mal la persona es porque algo mal habrá hecho y se lo merece. Ese es el primer Elifaz, ese es el primer amigo que se aparece en medio del sufrimiento de Job. Y mucho aliento no le da. El segundo amigo que aparece es Bildad.
Y lo vemos en Job capítulo 8 del 2 al 4. Job capítulo 8 del 2 al 4. Respondió Biliam Subaíta y dijo: ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él y los echó en el lugar de su pecado, si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Entonces, ¿qué vemos que está diciendo este segundo amigo de Job? Si tus hijos pecaron contra Dios, Dios les dio su merecido. Esto fue lo que le dijo el segundo amigo a Job, justo cuando él venía del entierro de sus hijos, del funeral de sus hijos. Si tus hijos pecaron contra Dios, su merecido recibieron. Son esa clase de palabras hirientes que no están fuera de lugar y fuera de contextos en medio de un mal momento. Pero no venía de gente librada al azar, venía de amistades íntimas. Porque la palabra de Dios dice que los conocidos nos van a dar vuelta a la cara. No gente que nosotros no conocemos, sino la gente que nos conoce, conocidos. Y vemos el tercer amigo en Job 16:6, Job capítulo 11, 16, 11:6, Job capítulo 11, versículo 6, que dice: conocerás entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. El tercer amigo de Job aparece y le dice: Dios te está castigando menos de lo que mereces. Merecías más. O sea, en definitiva, este es el más duro de todos. En definitiva, entonces estamos viendo rápidamente que ninguno de estos tres amigos consoló o le dio una palabra de aliento. Compartían la misma línea de pensamiento. Algo malo habrá hecho, por eso está sufriendo. Algo se habrá mandado, por eso está como está. El primer amigo señala y da la espalda. Señala su error y le da la espalda, no le ayuda. El segundo amigo es desconsiderado y lo lastima. Y el tercero, como dije recién, es el más duro de todo, con más dureza lo condena en vez de ayudar y consolarlo. O sea, los tres tienen la misma línea de pensamiento: condenar y juzgar. Nunca ayudar y ponerse, aunque sea un minuto, en el zapato de lo que está pasando Job. Los tres ya sacaron su sentencia, dieron todo por sentado. Este está pasando esto por esto. Punto. Ese es el corazón humano. El corazón humano es dar todo por sentado, sacar resoluciones a la ligera, y no se dan cuenta que la falta de sensibilidad es las personas que son de condenar y de no tener un grado de sensibilidad. Son personas insensibles que no miden que están lastimando a la otra persona. Y eso es muy peligroso. Pero lo más terrible es que estas personas religiosas que condenan implacablemente a esa persona que está sufriendo, no saben que Dios, no tienen a Dios en el corazón, no tienen el amor de Dios. Dios no está en ellos. Dios no está. Y por más que sepan las Escrituras y por más que ocupen algún cargo importante, no tienen a Dios en el corazón, no tienen sensibilidad. No se dan cuenta que la otra persona está hecha a imagen y semejanza de Dios. Entonces vemos que claramente que el libro de Job nos muestra el corazón de las personas que por ahí estimamos o teníamos en alta estima. Cómo juzgan y condenan sin piedad, porque no están llenas del Espíritu de Dios.
para ponerse un segundo en el lugar del otro y considerar la situación por la que está pasando. Y así como no pueden dar consuelo, tampoco pueden dárselas de enseñar, ni siquiera de corregir, ni de disciplinar. Así como no pueden consolar, tampoco pueden disciplinar ni corregir a nadie, porque el Espíritu de Dios no está en ellos, no están llenos del Espíritu de Dios. Están vacíos, son vasos vacíos. O el vaso está lleno de Dios o está lleno de tinieblas. No puede un vaso tener una mezcla. O estamos llenos de Dios o estamos llenos de tinieblas. Y eso se va a saber no por la boca de nadie que diga yo soy creyente, yo estoy con Dios. No, eso se va a ver en el momento de la aflicción, en el momento de la prueba. Va a salir a luz lo que hay dentro del vaso. Mientras tanto no. Mientras tanto lo sabe Dios. Después en el tiempo de prueba lo van a saber todos, pero mientras tanto solamente lo sabe Dios. Proverbios 11, versículo 9 dice, los que no tienen a Dios destruyen a sus amigos con sus palabras. Proverbios 11, 9, los que no tienen a Dios destruyen a sus amigos con sus palabras. Los amigos de Job creían conocer a Dios, pero no lo conocían. No andaban en luz porque no tenían el entendimiento apropiado acerca de quién es Dios. Dios no obra así. Dios no obra con implacable dureza. ¿Dónde está la misericordia de Dios en estos hombres? No lo conocían, se jactaban, pero no lo conocían. Por eso no le ofrecieron una ayuda, una mano. Solamente lo criticaban, solamente lo juzgaban, ni lo consolaban ni lo ayudaban. Con sus palabras lo estaban destruyendo. Pero había uno dentro de esos amigos que él tenía, de esos conocidos que él tenía, había uno que sí andaba bajo la guía y la voluntad de Dios, y ese uno dice la Biblia que era Eliú. Y dice la Biblia que fue el único de todos los amigos que pudo hablar con sabiduría. Fue permitido por Dios que este hombre se acerque a Job y le aclare un poco el panorama. Porque si bien Job no estaba hablando con sabiduría, necesitaba que se le clarifique un poco la mente y también esa ayuda. Mira, te entiendo, sé por lo que estás pasando. No solamente le marcó el error, sino que también lo ayudó, le dio una guía. Le ayudó a clarificar un poco su mente. Se compadece del estado de Job, lo ayuda, no lo condena. Él tenía muy en claro la palabra que aparece en Proverbios 12:25, que dice, la preocupación agobia a la persona, pero una palabra de aliento lo anima. Job ya estaba agobiado, lo había perdido todo, sus hijos se habían muerto, su casa se había incendiado, lo había perdido todo. ¿Para qué acrecentar más el dolor de Job? Pensó este hombre seguramente, ¿para qué acrecentar más el dolor si él ya está mal, ya está agobiado, está casi derribado? ¿Por qué lo vamos a terminar de derrumbar? ¿Por qué mejor no lo consolamos? ¿Por qué mejor no consolamos a este hombre? Ese es el pensamiento de una persona que está llena del Espíritu de Dios. Entonces vemos que este Eliú era una persona que estaba llena del Espíritu de Dios. Por eso se compadeció y le pareció apropiado darle una mano y clarificarle también su mente. Vamos a ver qué es lo que dice Eliú. Vamos a ir al libro de Job, capítulo 33, del 1 al 13. Y vamos a ver las palabras de este amigo que estaba lleno del Espíritu de Dios. Primero lo corrige. Vamos a ver que primero lo corrige. Y después, le va diciendo del porqué, de lo que está pasando en su vida. Y vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios. Job, escucha mis palabras. Presta atención a lo que te tengo que decir. Ahora que he comenzado a hablar, déjame continuar. Hablo con toda sinceridad, digo la verdad.
El Espíritu de Dios me ha creado y el aliento del Todopoderoso me da vida. Respóndeme si puedes. Presenta tu argumento y define tu posición. Mira, tú y yo ambos pertenecemos a Dios. Yo también fui formado del barro, así que no tienes que tenerme miedo. No seré duro contigo. Tú has hablado en mi presencia y he escuchado tus palabras. Dijiste, yo soy puro, no tengo pecado, soy inocente, no tengo culpa. Dios busca pleito conmigo y me considera su enemigo. Él puso mis pies en el cepo y vigila todos mis movimientos. Pero estás equivocado y te mostraré el por qué. Pues Dios es más grande que todo ser humano. Lo primero que vemos acá, hasta el versículo 13, es que Dios le marca a Job que mayor es Dios que el hombre. Estás equivocado sin pensar que en ti no hay maldad, que sos inocente, porque eso es lo que decía Job en medio de su aflicción. No te ensalces, ni quieras estar por encima de los demás, porque la Biblia dice en Mateo 23:12, ¿qué dice la palabra de Dios? El que se enaltece será humillado. Entonces nuestra primera reacción cuando pasamos por adversidad es: ¿por qué a mí? Si soy una buena persona, si estoy sirviendo, si hace tanto tiempo estoy en tus caminos. Y a la verdad nadie puede dar una respuesta en el caso de los sufrimientos del justo. Solamente Dios sabe el propósito por qué una persona puede estar padeciendo. Nosotros tenemos que tener esa intimidad con el Señor y hablar a solas con Él. Acá vemos que Dios permitió que este hombre llegase a la vida de Job y le mostrase que él se estaba ensalzando. Yo soy inocente, no soy culpable, soy una persona así. Y le dice, no le dice Eliú, no te confundas. Mayor es Dios que el hombre. El Señor quería que Job se humillase delante de su presencia. Y sigamos leyendo del 13 en adelante. Y dice la palabra de Dios, así que le sigue diciendo el amigo, así que ¿por qué presentas cargos contra Dios? ¿Por qué dices que no responde a las quejas de la gente? Pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas, mientras están acostadas. Susurra sus oídos y las aterroriza con advertencias. Él hace que se aparten de sus malas acciones, no las deja caer en el orgullo. Él las protege de la tumba de cruzar el río de la muerte. Otras veces Dios emplea el dolor para disciplinar a la gente en su lecho de enfermo, con dolores incesantes en sus huesos. Ellos pierden el apetito, no desean ni la comida más deliciosa, su carne se consume y son puro hueso. Están a las puertas de la muerte, los ángeles de la muerte le esperan. Pero si aparece un intercesor del cielo, un mensajero especial para interceder por esa persona y para declarar que es recta, se le tendrá compasión y dirá, sálvalo de la tumba porque he encontrado un rescate por su vida. Entonces su cuerpo se volverá tan sano como el de un niño fuerte y juvenil otra vez. Cuando él ora a Dios, será aceptado y Dios lo recibirá con alegría y lo restaurará a una relación correcta. Declarará a sus amigos, pequé y torcí la verdad, pero no valió la pena. Dios me rescató de la tumba y ahora mi vida está llena de luz. Así es, Dios actúa de esa forma una y otra vez con las personas. ¿Qué estamos viendo acá? Que Dios siempre se trata de comunicar con nosotros. Acá dice el amigo de Job a través de sueños, de la forma que sea. Dios siempre se está revelando en nuestras vidas. Incluso dice a través de dolores, el Señor nos está diciendo algo, en nuestro lecho de enfermedad, algo nos está diciendo Dios.
De alguna manera, todo lo que acontece en nuestra vida es que Dios está llamando nuestra atención. Hay una advertencia clara de Dios, un foco en rojo. Y cuando dice del intercesor, sabemos que nuestro intercesor es nuestro Señor Jesucristo, que Él siempre está intercediendo por nosotros. Pero acá lo importante de entender es que le está diciendo el enemigo, Dios siempre nunca te dejó, nunca te desamparó. Dios está acá en este momento, en medio del sufrimiento, hablándote. Dios nos habla a través de lo que estamos pasando. Pero lo que pasa es que nosotros como jóvenes estamos inmersos de lleno en el problema y no tenemos los ojos puestos a ver qué es lo que quiere hacer Dios. Pero Dios habla y Dios dice el versículo que leí recién, que así es como obra Dios una y otra vez. ¿Para qué? Para sacarnos de la muerte, para llevarnos a una correcta comunión con Él. Quizás nuestra comunión con Él no es la correcta. Quizás el entendimiento que tenemos acerca de Dios no es el correcto. La perspectiva que tenemos del sufrimiento no es la correcta, que Dios quiere afligirnos y entristecernos y que suframos en esta vida. Entonces hay cosas que el Señor va a permitir para cambiar nuestra perspectiva de cómo vemos las cosas, cómo vemos el sufrimiento, cómo vemos lo que estamos pasando. Y esto es lo que podemos ver en este amigo de Job, que expone que hay un propósito en el sufrimiento. Él afirma que el sufrimiento es un llamado de Dios, una alerta de Dios, un llamado a la conversión, un llamado a cambiar. Nuestra perspectiva acerca de cómo vemos la vida, cómo vemos a Dios, cómo entendemos nosotros que Dios obra en nuestra vida, cómo vemos el sufrimiento. Eliú argumenta que los padecimientos que nosotros sufrimos, muchas veces permitidos por Dios, son una especie de disciplina de parte de Dios. Tienen una finalidad clara, nada que nos suceda es al azar. Todo tiene una clara finalidad en la voluntad de Dios, en los designios de Dios. Todo, porque nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Hay un propósito que nosotros tenemos que llegar. Y este mundo muchas veces nos ciega. Este mundo con los problemas, los conflictos nos ciega, nos saca del foco de ese propósito. Y nos volteamos a mirar el mundo y su contexto actual. Y nos desenfocamos del propósito por el cual estamos respirando. La rutina, la continuidad de la vida y todos los trajines de la vida nos hacen que nos desvirtuemos, que saquemos los ojos del propósito de Dios, nos desenfoquemos, nos cansamos, estamos cansados y nos ocupamos de las cosas terrenales y dejamos de tener el enfoque en la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo padecimiento, toda aflicción va a tener un propósito de llevarnos otra vez hacia ese propósito por el cual nosotros estamos acá en la tierra. Entonces, los padecimientos, las aflicciones tienen el propósito de llevarnos, de guiarnos a un arrepentimiento genuino delante de la presencia de Dios. Quizás nos hayamos apartado un poco de los propósitos de Dios. Quizás le estamos dando prioridad a cosas terrenales más que a las cosas de Dios. Quizás perdimos nuestro enfoque. Quizás perdimos el enfoque de nuestro llamado. Quizás nos parece todo un cliché, todo lo mismo, siempre más de lo mismo. Perdimos ese entusiasmo por la obra de Dios. Pueden ser muchas cosas. Entonces el Señor va a permitir ciertas cosas para que haya un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento del hombre solo puede venir de la mano del poder del Espíritu Santo de Dios obrando. Así como el Espíritu Santo trae convicción a la vida del hombre, trae la convicción para el arrepentimiento. No es que el hombre natural por sí mismo no se puede arrepentir. Solamente una persona que verdaderamente se arrepiente porque el poder del Espíritu Santo le tocó, porque
Yo puedo decir, bueno, me arrepiento, pero si yo no tengo esa conversión, no estoy llena del Espíritu Santo, no es un verdadero arrepentimiento, es un arrepentimiento intelectual. Y Dios va más allá de lo intelectual. Dios quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, quiere nuestra consagración. Entonces vemos que Eliú argumenta que lo que uno pasa, los padecimientos y adversidades tienen el fin claro de guiarnos a un arrepentimiento genuino delante de la presencia de Dios. Y no como pensaban los amigos de Job, que el sufrimiento es a causa de la culpabilidad del atribulado. Se lo merece, se lo mandó y por eso está padeciendo. Y que bien merecido se lo tiene, como la mayoría piensa. La mayoría de los religiosos, cuando ve a un hermano en sufrimiento, lo primero que piensa es eso. Y desapareció la misericordia, desapareció tener la consolación al hermano, como alguna vez fueron con él, no lo es con el hermano. La mayoría piensa así, que uno se lo tiene merecido. Pero nosotros vemos que el corazón de Dios no es así. El corazón de Dios es llevar a la gente, no solamente darle una enseñanza, sino darle un crecimiento en cuanto a su experiencia vivencial de fe con Él. Quiere que crezca en su experiencia de fe con el Señor. En el caso de Job, Eliú sostiene que la aflicción fue permitida por Dios y que se prolongó porque Job en realidad no estaba totalmente humillado ante la presencia de Dios. Se prolongaba su sufrimiento y pasaban días y pasaban semanas porque Job estaba enorgullecido. Por eso leímos recién que dijo: yo soy una persona inocente, sin culpa, y parece que el Señor me tomó como su enemigo. Él estaba en ese orgullo, en esa falta de humildad, de no reconocer su fragilidad ante Dios. Entonces, bueno, el Señor tenía que permitir que se perpetúe por más tiempo el sufrimiento, hasta quebrar el vaso y finalmente bendecirlo. No es que siempre va a ser algo perpetuo el sufrimiento en nuestra vida, todo tiene un tiempo, decía Eclesiastés. Pero el Señor quiere llevarnos a un arrepentimiento. ¿Para qué? Para que haya un cambio. Si no hay arrepentimiento, si uno no reconoce su condición en el mal camino que va, no va a haber nunca un cambio sustancial. Entonces el Señor permite esto y quizás muchas veces se perpetúa solamente porque Dios lo sabe por qué. Nadie en realidad puede decir exactamente pasa esto por esto, no. Dios en su soberanía sabe por qué, pero como vemos acá en el libro de Job, es porque quería llevarlo a que se humille delante de su presencia. Y usó a este hombre como ayuda. ¿Cuántos hombres del otro lado, cuántas mujeres quieren ser ayuda de otras personas y llevarla? En vez de juzgarla, en vez de criticarla, ¿por qué no mejor ayudar y guiar a esa persona? Bueno, mira, está yendo mal, con amor. Porque todos pasamos por esa etapa en donde no entendíamos bien la palabra, en donde nos parecía que hacer la nuestra era lo mejor y que lo que dice la Biblia es aburrido, no me conviene. En cambio, mandarme la mía es más rápido y me siento bien yo. Todos pasamos por esa etapa. Solamente el Espíritu Santo puede obrar en esa persona un arrepentimiento, un cambio de perspectiva, no nadie. Solamente como Eliú puede guiar a la persona y darle una mano. ¿Cómo se le da la mano a una persona? No criticando, no juzgando, no condenando, que la persona se sienta verdaderamente que puede hablar con alguien de lo que le está pasando. No anular a la persona que se encierre en sí misma y que lleve todo por dentro. Los verdaderos amigos, las verdaderas personas que están llenas del Espíritu de Dios deberían pensar en ese punto. En vez de señalar, condenar, tratar de ponerse por un segundo en los zapatos de la persona, como hizo Eliú. Eliú trató de ponerse un segundo en un hombre que murieron sus hijos, se le incendió la casa
y lo mal que le estaba pasando. No era el momento para estar juzgando y condenando a una persona con semejante situación que estaba pasando. Lo cierto es que Dios no nos desampara, a nadie desampara, nos enseña, nos disciplina, pero todo es para llevarnos a hacer su voluntad. Y si nos sometemos a su disciplina, vendrán bendiciones mayores. Entonces Dios quiere que cambie nuestra perspectiva de cómo vemos el sufrimiento. Dios quiere que cambie nuestra perspectiva de cómo lo vemos a Él. Hace mucho tiempo que tenemos una óptica determinada acerca del sufrimiento. Esto pasó así por esto, y damos todo por sentado y no sabemos qué es lo que hay detrás de lo que estamos pasando. No tenemos que dar todo por sentado. Nuestro Dios es un Dios sin límites y todo lo que Él permite tiene un para qué. Y uno de esos para qué es llevarlo a un nivel superior con Él. No podemos dar todo por sentado. Esto pasó por esto pasó por... No sabemos lo que Dios, los misterios de Dios no lo sabemos, solamente lo sabe. Nosotros solamente lo que tenemos que hacer es someternos a su disciplina. De la mejor forma, de la mejor manera, sin dejar de buscarlo. Él sabe lo que quiere hacer y hasta dónde o hacia dónde nos quiere llevar, a través de lo que estamos pasando. Este mensaje quizá hoy llega a un punto justo de tu vida, quizás hace mucho que estás con la misma situación hace mucho tiempo, o teniendo una visión, un entendimiento de Dios totalmente equivocado acerca de cómo es Dios, cómo trata con sus hijos Dios. Y en esta tarde oremos para que el Señor nos dé entendimiento, para que derrame de su poder y de su unción en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos permita entender el por qué Dios permite ciertas circunstancias en nuestra vida y podamos sacar el provecho que le tenemos que sacar. Todos necesitamos ese cambio. Todos necesitamos ese cambio que es significativo. ¿Para qué? Para crecer con el Señor. Y vamos a orar en esta tarde en esa línea, para que el Señor nos ayude a ver las cosas de otra perspectiva y que no demos las cosas todo por sentado. Siempre hay algo detrás de todo lo que nos pasa. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por este día, por esta palabra, Señor. Oramos en esta tarde, Padre, para que tú nos estés revelando, Señor, como dice tu palabra, a través de sueños, a través de distintas situaciones que nos tocan pasar en esta vida, lo que tú quieres hacer con nosotros, Padre. Nos disponemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma, Señor, para que estés obrando, para que nos estés revelando, Señor, cuál es el propósito de tu voluntad en nuestra vida, de lo que estamos pasando, Señor. ¿Cuál es el propósito de lo que estamos pasando, Padre? Revélate en nuestra vida, Señor. Permítenos conocer, Señor, tu voluntad a través de lo que estamos pasando, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, porque tu misericordia es eterna y tú eres un Padre consolador para nosotros. Tú nos consuelas de toda tribulación, de toda tristeza, Padre. Permítenos, Señor, que si llega el momento, Padre, que tenemos que emitir juicios, Padre, que pensemos antes, Padre. Que pensemos antes de emitir un juicio, que pensemos en que no tenemos que condenar, que no tenemos que criticar, Padre, que por un segundo, Padre, podamos ponernos, Señor, en los zapatos de la otra persona, Padre, antes de emitir juicio, Señor. Que no caigamos en dichos, en palabras, en críticas, Padre, que puedan lastimar, Señor, a aquella persona que está pasando por aflicción. Que seamos más prestos, Señor, para consolar, que seamos prestos para dar una palabra de ánimo, Padre, que para condenar y criticar, Señor. Ese es un pecado de muchos ahora, Padre, y de muchos de nosotros, Señor, de condenar y de criticar, Padre. En vez de prestar un oído, de escuchar, Señor. Que tu misericordia se esté moviendo primeramente en nuestros corazones, Padre. Que tu amor se fluya, se active, Padre, en nuestra personalidad, en nuestra forma de actuar, en nuestra reacción.
Muchas veces tenemos malas acciones, Padre, que nuestra acción sea conforme a tu agrado como hijos de Dios que somos, Señor. Que estés obrando con poder y autoridad nuestro carácter, Padre. Queremos ser los primeros en cambiar, Padre. Queremos ser los primeros, Señor, en donde estés obrando tu mano poderosa, Padre, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de conducirnos, en nuestra comunión contigo, Padre. Obra, Padre, en nuestras vidas, que cambie nuestra perspectiva de cómo vemos las cosas, incluso nuestra comunión contigo, Padre. Que tú no eres un Dios iracundo, sino que tú permites todo con un propósito, Padre. Que no estemos prestos a huir, Padre, cuando pasamos por dificultad, sino que permanezcamos firmes, Señor, en tu palabra, en tus caminos, Señor. Sea lo que sea por lo que estemos pasando, fortalécenos, Padre. Fortalécenos en nuestro lecho de enfermedad. Danos fuerza, Padre, en esta tarde, Señor. Que sea más grande, Señor, tu gloria que nuestra enfermedad. Que podamos tener esa perspectiva de ver más grande tu gloria y tu poder y tu gozo que lo que estamos pasando, Padre. Nos glorificamos, Señor, en tu palabra. Te damos la gracia por la honra de ser tus hijos, Padre. Te damos la gloria, Señor, las gracias por todas las cosas que permiten, sean buenas o malas en nuestra vida, Padre, porque va a ser para llevarnos a un nivel más contigo, Señor. Gracias, Padre, y que seamos cada día más conformes a ti, menos como lo somos nosotros, Padre, que seamos más conformes a ti, Padre. Te damos la gracia por enviar a tu Hijo amado Jesucristo, Señor, porque gracias a Él podemos tener acceso a tu presencia, Padre. Bendícenos en esta tarde, bendice a toda la audiencia y suple sus necesidades, Padre. Tú eres un Dios proveedor, Padre. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hasta aquí el programa del día de hoy, viernes. Le damos a todos muchas gracias por estar escuchando del otro lado y que tengan un bendecido fin de semana. Bendiciones.